Si defiendes tú el territorio, también te matan, por eso te criminalizan, te inventan delitos, te vinculan con el narcotráfico, te vinculan con delitos que no tienes o que no sabes ni que existían. ¿Por qué? Porque somos indígenas, porque saben que las personas indígenas son las personas más vulnerables que no tienen acceso a la justicia. Si ya resulta difícil que la gente se dé cuenta de que hay centros, cárceles para extranjeros, que su único delito es migrar, y ya es difícil eso, imagínate darte cuenta de que vives en un mundo en el que te han quitado toda la capacidad que tienes de autoorganización y decisión, en el que cada vez las decisiones es más difícil que las puedas tomar tú en colectivo, en las que no te han enseñado a construir, sino a consumir. Ostras, y los problemas no son los cuerpos que aguantan la violencia y que los hemos aguantado históricamente, sino los sistemas que perpetúan que la vergüenza cambie de lado. Un episodio más de Cos y Territorio. Mi nombre es Susana de la Cruz Ruiz, soy activista defensora indígena de las Casas Chiapas, México. Yo soy Estela y soy de Hospitalet, una ciudad muy cercana a Barcelona, de la periferia de Barcelona, y supongo que también soy activista. Bueno, ¿qué haces en México? Bueno, yo soy, como mencionaba, soy defensora indígena. Acompañamos casos de compañeros también indígenas que han sido detenidos arbitrariamente. Son personas igual, todas indígenas, campesinos que se dedican a la agricultura, a la siembra de maíz, frijol, pues que tienen una vida en el campo. Pero desafortunadamente aquí en Chiapas, bueno, más bien en todo el territorio mexicano, pues existe lo que llamamos ahora la fábrica de culpables, que es la fábrica pues, del culpable. Fábrica de culpables, porque las autoridades pues detienen a las personas, en este caso más vulnerables, que son las personas indígenas, para presentar supuestamente culpables y pagan delitos pues que no cometieron. Nosotros pues estamos dando acompañamiento a 5 personas que todos, a excepción de uno, todos han sido acusados de homicidio. Uno han sido acusados de secuestro. Entonces, nuestra labor como colectivo de familiares, pues es visibilizar ese mecanismo que tienen las autoridades de usar la tortura. ¿En qué consiste la tortura? Bueno, pues les voy a poner el caso de un compañero que se llama Adrián, el que fue acusado de secuestro. A él lo detuvieron en la calle, iba rumbo a una comunidad a visitar a unos amigos. Pues a él lo detienen en la calle, lo encierran unos días en una celda pues municipal y de ahí lo trasladan a un lugar que dice que no, pues no sabe en dónde es porque les cubren la cara, a veces con la propia playera o les ponen una bolsa de plástico y pues los llevan en rumbos desconocidos. Y este compañero pues igual lo llevaron a una casa donde fue torturado durante 3, 4 días. Nos contaba los relatos de él que la tortura era pues sentarlo en una silla de fierro, amarrarlo, y se quedaba ahí día y noche. A veces le echaban agua en la cara, en el cuerpo, a otros compañeros lo torturaron. La tortura fue de que los electrocutaban, a otros compañeros los acostaron en colchones mojados, y igual los electrocutaban, golpes en todas partes del cuerpo, la asfixia con las bolsas de plástico. Aquí también utilizan lo que es agua con gas y le ponen un líquido que nosotros identificamos que puede ser como chile, algo picante, y lo introducen en la nariz, que esa es otra forma de torturar a la gente. Y la otra forma consiste en que amenazan a la víctima, pues rodeado con todos los policías que son los que hacen estas prácticas, y le dicen que tienen ubicada a la familia, que si no confiesa o si no acepta, que
pues que los van a ir a buscar y los van a matar, algo por el estilo. La cosa que consisten en esos, que son amenazas, golpes, para que la víctima diga, bueno, sí, yo hice ese delito y así pasan años en la cárcel pagando por delitos pues, que no cometieron. Entonces, nuestra labor como familiares pues es eso, es demostrar el uso sistemático de la tortura y en general por qué hacia la población más vulnerable, que son los indígenas. Porque la mayor parte, durante todo este tiempo del activismo en el que nos hemos pues envuelto, pues hemos visto que la mayor parte de la población de las cárceles de Chiapas pues están llenos de personas indígenas que no saben ni por qué están ahí. Hemos conocido a personas que ya llevan 2 años y que no les han, o sea, no tienen un proceso como tal. No saben ni por qué los detuvieron, simplemente los llevan. Entonces es una grave violación a los derechos humanos. Bueno, nosotros trabajamos con una organización que se llama Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es el que hace como la parte legal, la documentación de los casos, las denuncias hacia autoridades, y con él pues hemos venido trabajando desde el 2019, que ya es como la parte más, como más organizada, por decirlo, de los presos, porque en el 2019 también ellos pues se organizan dentro de las cárceles, denunciando estos hechos graves que hacen las autoridades, las detenciones arbitrarias, los procesos pues irregulares que han llevado durante todos estos años, porque también hubo un compañero que estuvo en proceso durante 2 años. Entonces ahí fueron como muchas cositas que se fueron juntando y los compañeros presos pues deciden también organizarse dentro de las prisiones y nosotros como familiares nos organizamos fuera de las prisiones para acompañar este proceso. Y pues desde el 2019 caminamos con esta organización. También nos dan acompañamiento el grupo de trabajo No Estamos Todos, que es un grupo anticarcelario que también pues nos ha hecho el acompañamiento durante todo este proceso, y los observadores internacionales como CIPAS, Westworld, y durante todo este tiempo pues también varias organizaciones que se han solidarizado con nosotros y pues ahí estamos caminando. Afortunadamente pues los compañeros ya están libres, pero seguimos como en esa parte de la lucha porque estamos pidiendo la reparación de daños, porque el caso, como mencionaba, pues ha llegado hasta en Naciones Unidas, y ha emitido una opinión en el que se debe dar una serie de cumplimientos y en ellos pues mencionan la reparación de daño. Y en eso pues consiste nuestro trabajo, en visibilizar la tortura en el territorio mexicano, y también pues hemos formado como ya una organización más grande que ya no solo es un colectivo de familiares, sino que ya es una organización de varias familias que también pues desafortunadamente tienen personas, tienen familiares, tienen papás, tienen hijos o tienen hermanos presos que han pasado por la misma situación. Y pues aquí estamos también nosotros apoyando a estas familias que vemos muy necesario seguir en esta lucha, a pesar de que nuestros compañeros ya estén libres, a pesar de que mi hermano ya haya logrado su libertad, pero hay otras familias pues que desafortunadamente están viviendo una experiencia pues muy dura, muy desagradable y muy injusta, la verdad. Bueno, eso sería como un poquito de lo que nosotros hacemos aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues también me gustaría saber qué es tu actividad o a qué te dedicas. Muchas gracias, Susana. O sea, me parece muy fuerte, pero también me resuena un poquito con lo que puede pasar aquí. A lo mejor la violencia no es como tan evidente para culpabilizar de las opresiones del sistema. Que un poquito, yo sé, los CIES, no sé si sabes qué son los CIES. No. Los CIES son centros internos de extranjeros
donde el único delito que tienen las personas que están en los CIES es haber migrado. Y, y bueno, la política migratoria, al final, en Europa y en consecuencia en España, lo que hace es criminalizar la migración y los cuerpos que migran, que mayoritariamente son cuerpos racializados, porque las migraciones a día de hoy, como bien sabrás, son migraciones forzosas. Sí. Y bueno, y siempre lo han sido, de alguna forma, porque uno cuando sale de su tierra sale porque hay motivos que le fuerzan a moverse. Y más o menos luego se utilizan todos estos relatos, que al final son racistas, y nos utilizan como chivo expiatorio para no tratar como ciertos temas. O sea, me resuena porque creo que todo parte de la misma base, que es como una base racista, y parte de... Es como una dinámica muy neoliberal en la que los culpables tienen que ser menos recursos, no sean capaces de identificar los problemas reales que hay, que son estructurales, y por consecuencia no buscar las soluciones correctas. Entonces, no sé, me resonaba un poco a medida que ibas diciendo, y muchas veces, o sea, se escucha, por ejemplo, los casos como puede pasar en tu territorio. Bueno, como puede pasar en tu territorio, te escucha aquí y se ve como algo, y se escucha desde un punto de vista también racista, como esta gente que no saben comportarse y no saben crear un sistema en el que la justicia sea de verdad equitativa, y en realidad es como un espejo de las cosas que suceden en Europa, porque ese mismo sistema está aquí, solo que de una forma que es menos evidente, lo cual me parece peor, porque es más difícil de denunciar, más difícil de demostrar y más difícil de absolutamente todo. Bueno, en fin, eso es como para comentar. Bueno, muchas gracias por explicarlo. Me parece que hacéis una labor muy bonita y necesaria, y ojalá no tuvierais que hacerla. Y yo formo parte de diferentes espacios de activismo y de trabajo también, porque por suerte pues he conseguido o hemos conseguido ido a parar en sitios donde parte de mi activismo es remunerado, y formo parte de un ecosistema. Te pongo en contexto porque supongo que no conocerás Barcelona, pero bueno, Hospitalet, que es de donde yo soy, es como una ciudad periférica que está muy cerca de Barcelona y es una ciudad de origen migrante. ¿Por qué? Porque antes de haber como migraciones transnacionales, que viniéramos, yo que sé, que vinieran mis padres o latinos o africanos, habían migraciones del éxodo rural, se le llama, que es gente de otras partes de España ruralizada, venían a Cataluña, que estaba más industrializada, para poder trabajar, porque sencilla y llanamente no tenían trabajo en sus territorios. Entonces, en Barcelona es donde se centraba el trabajo, pero dormir en Barcelona era muy caro. Y no había espacio porque, bueno, la ciudad no estaba industrializada. Entonces la gente empezó a organizarse cerca de Barcelona y empezó a crear, pues de forma como, pues autoconstrucción, de forma como eso, propia y sin permisos ni nada, porque antes de querer ser euroblancos, éramos así de salvajados. Y la gente se construía sus casas, se construía sus cosas, y poco a poco se fue generando como la ciudad Hospitalet, que empezó como una ciudad dormitorio, y en los años 60, 70 hubo una organización vecinal muy fuerte que empezó a reivindicar como los espacios comunes, los espacios urbanos, la calle, necesitaban que estuviera bien, que estuviera asfaltada, que hubiese luz en la calle, que fuese segura para que la gente la pudiera seguir usando. Esos movimientos vecinales consiguieron eso, y por otro lado también hubo como, con toda la dictadura, hubo como todo un proceso en el que para sacar los barrancos, porque lo llaman barranquismo, las autoconstrucciones que hicieron las migraciones, Franco construyó como vivienda pública en condiciones
tal, como viviendas de 30 o 40 metros cuadrados donde iba realojando a la gente para terminar con los barrancos. Y vivienda que ahora en la actualidad todavía seguimos conservando. Y que ahora, pues, las migraciones transnacionales, al final, un poquito volvieron a hacer lo mismo, y es hospedar hospitales, porque está cerca y porque convalida. Y esos pisos siguen ahí, y ahora el problema que tenemos es que en pisos de 40 metros cuadrados, por ejemplo, viven familias de 7, 8, 9 personas. Tenemos como un problema muy grande de vivienda en España, en general, y en territorios como los nuestros, donde pues ha habido como, que son territorios de clase obrera, la situación se agrava, porque ha habido como un proceso de desposesión muy fuerte. Y, bueno, no sé, o sea, me centro en la vivienda porque en realidad es lo que más nos duele ahora, una de las cosas que más nos duele ahora, pero la cosa es que luego, con la transición, cuando vino la democracia y todo eso, se centraron como en quitarnos la capacidad de agencia. Y luego una de las cosas malas que tiene que estar muy cerca de Barcelona es que la autoorganización se centraliza. Entonces, cuando la gente quería alzar la voz y hablar por mejorar sus condiciones en procesos donde ellos mismos los lideraban, se iban a Barcelona, salvo unas pocas que sí decidieron quedarse ahí. Y con los años, poco a poco, algunas que nos han ido interesando, nos hemos ido juntando en esos espacios que todavía quedan de autoorganización, pero después de un proceso de desposesión material, simbólica, cultural y de falta de capacidad de agencia, esos espacios son muy débiles. Pero bueno, nosotras estamos ahí intentando hacer algo y bastantes cosas se han podido conseguir. Yo formo parte de AMRA, una asociación juvenil que está liderada por mujeres negras y en realidad, bueno, yo que sé, como tantas otras, pero lo suyo es que nosotras estábamos como obsesionadas porque fuera una asociación liderada por mujeres y negras, porque creemos que el mundo tiene que entender y asumir el liderazgo femenino y racializado, porque creemos que así nos va a ir mejor. Creo que ya lo hemos intentado todo, menos esto y todo lo que nos ha hecho como ir peor. Y el liderazgo femenino creemos que son como la solución a muchos de nuestros problemas y sobre todo porque nosotras tendemos a abrir diálogos y no cerrarlos, a poner los sentimientos y emociones encima de la mesa y a cuidarlos, que es algo que es fácil decir, pero es muy difícil de gestionar porque eso significa tener espacios abiertos al conflicto. Y nada, aparte de eso, también formo parte de Keras Boutique, que es una cooperativa agroecológica de consumo, que una de las cosas también que nos ha pasado es que ahora lo que consumimos es plástico. O sea, las grandes cadenas nos traen productos de territorios muy lejanos, como puede ser México perfectamente, o muchos otros países africanos, latinoamericanos, asiáticos, en los que a las personas de esos territorios se les priva de acceder a su producto y luego nosotros ya no consumimos no podemos consumir producto de proximidad cero y a la vez pues se genera como toda una serie de explotación a personas de territorios más lejanos. Y bueno, dentro de esa lógica, históricamente la clase obrera era la que cultivaba ese producto y ahora se ha convertido en un producto elitista, en el que tienes que tener mucho dinero para conseguirlo. Entonces, ya no solo centrándonos en la explotación que genera ese producto, sino también en que como clase popular tenemos derecho a poder consumir producto de calidad. Y bueno, también nos centramos un poquito en eso. Y no sé, es complicado porque yo, por ejemplo, soy súper urbanita. O sea, yo qué sé, yo soy una chica negra tal, pero soy de barrio y al final soy súper urbanita. Y a mí ponerme a plantar y a cultivar, pues obviamente no es, no,
no es algo que sea wow, algo que yo mi cuerpo me pida. Pero sí que es verdad que creo que como clase popular yo tengo que poder acceder a productos de calidad y no tengo por qué comer plástico, no tengo por qué hacerlo. Y luego que mi relato lo tengo que construir yo también, porque, bueno, sí, mi relato también lo tengo que construir yo, que como también lo tengo que construir yo, y también entendemos que todo es interseccional, pero interseccional de verdad, que nos han despojado de lo material, pero también de lo cultural, y que poner los saberes, otro tipo de saberes encima de la mesa es muy importante. Y un poquito esto intentamos hacer. Así, te he dicho muchas cosas y ninguna, pero más o menos son las cosas que intentamos trabajar. Y son cosas que son muy complicadas porque darte cuenta es muy difícil. Sí, o sea, no sé, si ya resulta difícil que la gente se dé cuenta de que hay centros, cárceles para extranjeros, que su único delito es migrar, y ya es difícil eso, imagínate darte cuenta de que vives en un mundo en el que te han quitado toda la capacidad que tienes de autoorganización y decisión, en el que cada vez las decisiones es más difícil que las puedas tomar tú en colectivo, en las que no te han enseñado a construir, sino a consumir. Ostras, esto es muy difícil. Y yo que más o menos, muchas veces que tengo como cierto prisma y he tenido la suerte y el privilegio de estar en ciertos espacios donde se ha puesto esto encima de la mesa, a mí muchas veces me cuesta verlo. Y estamos como en la lucha de poder conseguir que a todos los jóvenes un poquito lo podamos ver y que esa visión esté liderada por mujeres y a poder ser racializadas y desde un punto de vista no adultocéntrico. Eso también. Pero entiendo que tu necesidad de organizarte viene de tu historia familiar, ¿no? Exactamente, sí, viene desde el 2007, cuando fue detenido mi hermano Juan. Él estuvo preso más de 13 años, acusado de homicidio. Y pues, también, con el caso de él, pues fue como algo muy, no sé cómo decirlo, porque me da mucho sentimiento cuando hablo del caso de mi hermano, porque ellos hicieron una huelga de hambre en el 2019 que se organizan dentro de las cárceles, se organizan 5 compañeros. Bueno, inicialmente fueron 6, pero uno dijo que mejor no porque se encontraba un poco mal de salud y no iba a aguantar. Entonces quedaron 5 compañeros que se organizan en diferentes prisiones de Chiapas y pues hacen una huelga de hambre que supuestamente ellos iba a durar solamente un mes, a lo mucho decían, pero no, fueron 135 días alimentándose únicamente con agua y miel. Y durante ese tiempo, pues toda una sensación de preocupación, de que, porque llegaban médicos, aquí hay una asociación que se llama Médicos del Mundo, que también les dio acompañamiento en ese entonces, y nos decían las doctoras que en cualquier momento se pueden infartar, y eso es el mayor temor que teníamos nosotros. Y tuvieron que salir pues de urgencia a hospitales porque ya vomitaban sangre, orinaban y pues todo era sangre. Y pues era ese nuestro temor de que, ¿y si se mueren nuestros familiares dentro de la cárcel? Y durante ese tiempo de huelga, pues también, junto con el Centro de Derechos Humanos, pues también acudíamos a mesas de diálogo con el gobierno, donde el gobierno pues solo nos dio pues esperanzas falsas, se comprometió a revisión de expedientes, supuestamente se hizo una mesa de diálogo, de análisis, pero pues solo era gastar económicamente, físicamente y emocionalmente a las familias. Y pues nosotros somos personas que no tenemos esos recursos de estar yendo y viniendo a esos supuestos trabajos y pues que no se logró nada. Lo único que sí pudimos como obtener de esas visitas a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, pues fue que un día fuimos a una a una reunión y pues no sé, de la nada se nos ocurrió ir a otra instancia
para preguntar qué posibilidades hay de que les den como como una ventaja y que les den una liberación anticipada o que les revisen el caso. Esta instancia se llama mesa de reconciliación, que es como el lugar en donde llegan los casos que ya gastaron, digamos, como todos los recursos legales, que están sentenciados, que llevan más de la mitad del proceso o de la condena que ellos tienen, y entonces se pueden meter ahí como los expedientes y les analicen el caso y les den alguna, como una libertad, ya sea condicional o absolutoria. Bueno, nosotros llegamos a esa instancia, hablamos con el vocero de ese lugar y en eso mencionamos el nombre de Juan de la Cruz y nos dijo el señor, a mí me sorprende, dice, de que tu hermano siga preso. Él tiene una boleta de libertad desde el 2016. O sea, era 2019 y tenían preso a mi hermano pues 3 años más. Y pues Dios, fue una acción de entre coraje, ¿por qué no lo liberaron? Y una alegría porque en cualquier momento pues podían dejarlo libre. Pero durante ese tiempo pues tuvimos también mucha represión por parte de las autoridades, pues porque no querían que nosotros hiciéramos algo. Acudimos a varias instancias que sabemos que forman parte de esa mesa para tomar pues esa decisión de quién sale libre y quién no. Y acudimos ante ellos y nos dijeron es que eso no puede ser. O sea, eran abogados también los que nos acompañaban y ni a ellos les creyeron que existe un expediente, una boleta de libertad para mi hermano. Y pues fue ahí también algo muy, muy complicado porque una semana después de que nos enteramos de esa noticia, pues llegaron amenazas de muerte aquí a la casa, pues como temor de que nosotros fuéramos a denunciarlos por no haber hecho su trabajo. Y bueno, fueron dos amenazas. La primera fue como un anónimo con reportes de periódico, manchas de sangre y pues nos dio pues mucho miedo, temor de que pues estábamos ubicados en donde vivíamos y todo eso, porque nos llegaron a dejar aquí esa amenaza. Y fue denunciado, fui ante la fiscalía, tomaron la declaración y quedó pues como prueba este anónimo y pensábamos que ahí nomás se iba a detener las cosas y a la semana siguiente pues vuelve a llegar otro anónimo, solo con mi nombre manchado de sangre y pues los compañeros del Centro de Derechos Humanos pues me dijeron ya no es seguro de que te quedes en tu casa, te tenemos que sacar de ahí. Entonces me tuvieron que pues llevar en otro lugar, estuve fuera de mi casa durante un tiempo y durante ese tiempo dijeron pues vamos a aprovechar, vamos a hacer presión para que dejen libre a tu hermano. Y fue así, hicieron toda la presión que ellos pudieron y pues desafortunadamente pues yo no pude ver salir a mi hermano, solo vi los videos, las fotos que hicieron y pues me da mucho coraje. Siempre, siempre recuerdo ese momento de, de que, o sea, es un trabajo que teníamos por mucho tiempo y por decir la verdad, pues también te priven de ese momento de que vas a salir libre tu hermano. Es un sentimiento que a mí no se me pasa a pesar de que ya pasaron varios años. Lo siento como si hubiera sido ayer, porque son sentimientos que uno pues se lo guarda y, y pues como que no logra salir de ello porque fueron como muchas emociones de que tu hermano ya está libre, pero que tú no puedes salir de tu resguardo porque estás de peligro. Me acuerdo que ese día llegó una de las abogadas del centro y me dice, ¿qué crees? Tenemos a tu hermano en la oficina. Y le dije, llévame, yo quiero ir con él. Y me dice, no, porque si te saco de aquí es para que yo te saludes a tu hermano y te saque del país. Y eso yo no quería. Entonces, pues me tuve que aguantar, solo ver como las fotos de que él ya estaba libre, que ya estaba con mi mamá, con mis papás. Pues eso también me daba como mucha alegría, saber que ya estaban juntos, aunque yo no pudiera estar. Pero la vigilancia siempre siguió por parte de las autoridades, nunca nos dejaron solos. Mi hermano tuvo que emigrar a Estados Unidos y, y pues yo me tuve que ir a España. Estuve durante 6 meses en Barcelona
me tuve que ir a un programa de refugio porque aquí ya no se podía vivir. Era mucha vigilancia, mucho hostigamiento de las autoridades que hasta el Centro de Derechos Humanos que nos apoya, pues también recibieron amenazas, mucho hostigamiento. Llegaron incluso a dejar anónimos en las casas de uno de ellos. Entonces era un peligro constante en el que pues ya no era sano vivir, ya no había una tranquilidad. Y esta lucha pues nos llevó a estar ahí. Estuve viviendo 6 meses en San Cugat. Ahí donde vives, pues fui una ocasión porque tuvimos una charla visibilizando todo este problema que hay aquí en Chiapas. Y estuve ahí dando charlas y todos se sorprendían y se preguntaban, pero ¿por qué pasa eso? Me decían, es que sí, aquí en este lado del mundo tenemos presos, pero no de esa manera que los detienen. Entonces es como tú mencionabas, esa racialización que existe, pero aquí existe con hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque somos indígenas, porque saben que las personas indígenas son las personas más vulnerables que no tienen acceso a la justicia. Primero porque no saben ni por decirlo, de cómo se enfrentan a un sistema, cómo es la justicia, cómo debe ser un proceso legal. Eso pues se desconoce, ni yo sabía. Nosotros nos metimos a ciegas porque no sabíamos cómo enfrentar esa manera, cómo defenderlo, dónde acudir, qué hacer, qué decir, qué no decir. Em, y aquí vemos que siempre son las personas indígenas. Y en segunda, porque no tienen los recursos económicos para pagarse un buen abogado. Y esto también si se encuentra un buen abogado, porque a nosotros, pues desgraciadamente, vimos a 4 personas que, que simplemente vieron como una fuente de ingreso el problema que a las personas, pues cuando están en esa situación de que tienen que enfrentarse a la justicia, lo ven como una fuente de ingreso y reciben, solo piden y piden, pero no hacen su trabajo. Entonces, y por otro lado, los abogados de oficio, pues también, digamos aquí en el penal de San Cristóbal, un abogado de oficio puede llevar entre 30 a 40 casos. ¿Y cuándo le va a poner prioridad a un caso en específico? Por eso las personas ahí pasan años y años y no tienen solución a los problemas. Y entonces, pues, se complica muchísimo cuando es hacia las personas indígenas. Pero también, como mencionabas, de la organización en el que tú participas, que son puras mujeres. También aquí nuestro colectivo, pues la mayoría son mujeres, son mamás, son hermanas, son hijos también. También vemos como esa parte, pues, como muy difícil de las compañeras, más de las mujeres que vienen de las comunidades, que se dedican o se dedicaban a ayudar a su compañero a sembrar, a cosechar, y que de la noche a la mañana, pues también ellas se ven como en el papel de mamá y papá, que tienen que sembrar, salir al campo temprano, y los niños que son en ese tiempo, pues tenían los pequeños entre 6 a 10 años, los más grandes. Y pues también se tienen que ver obligados a ir al campo a sembrar, a trabajar, en vez de tener como esa niñez, pues de juegos, de risas, de alegría, de diversiones, todo eso lo pierden porque tienen que trabajar y en vez de estudiar se tienen que ir a buscar como un ingreso extra para ayudar a su mamá. Y esa complicación también. Y bueno, otra manera que vemos de las autoridades cuando apresan a una persona es de que los mandan en los cerezos o en las cárceles más alejadas de las familias para cortar toda comunicación con ella. Y entonces eso hace mucho más complicado las cosas. Y ese sufrimiento de las mujeres que vienen de la comunidad, que pues de que no cuentan con recursos, en primera, en segunda, que no hablan español, que vienen con el idioma natal. Yo soy tzotzil, y ellas también son como una parte del idioma tzotzil, pero que es un poco diferente. O sea, cómo llegan a una cárcel y preguntar por un familiar.
cómo entienden ellas los requisitos que deben de llevar. Entonces, ese sistema complica mucho, rompe las familias, rompe esos lazos de unión. Varios de nuestros compañeros, pues, desafortunadamente durante el tiempo de prisión, pues sí fueron como olvidados por las familias, y el colectivo lo que hace, pues, es ir a visitarlos, es ir a animarlos, y también en su momento, pues, se pidió como como el traslado de penal a otro penal para acercarlos más y unir a las familias. Pero sí es una situación muy grave lo que pasa en este territorio. Y por otro lado, también están las personas defensoras del territorio, que, que como tú mencionabas de los alimentos, de que ahí todo es como plástico. Aquí están los terrenos, los pueden trabajar, pero si defiendes tú el territorio, también te matan, por eso te criminalizan. Te inventan delitos, te vinculan con el narcotráfico, te vinculan con delitos que no tienes o que no sabes ni que existían. Entonces, también te criminalizan y te fabrican delitos. Ha habido varias personas así que han sido detenidas por defender el territorio, por defender el agua, los han mandado a la cárcel. Un compañero que formaba parte de las abejas de Acteal, que fue presidente de la mesa directiva en un año, él fue asesinado por denunciar estos hechos, por denunciar la invasión también de los paramilitares, que son personas, pues, supuestamente que son del ejército, pero que invaden a las poblaciones, pero llevan mucha destrucción, llevan pues alcohol, drogas, prostitución a las comunidades, y eso las costumbres pues no lo permiten, y las personas que lo denuncian pues también son criminalizadas, son arrestadas o simplemente pues son asesinadas, como le pasó a este compañero. Son como esas cosas que si tú denuncias, que si tú hablas, pero eres indígena, está mal. Es como un obstáculo para el gobierno de que visibilicen las cosas que están ocurriendo en este territorio. Cuando has estado explicando como todo lo que habéis pasado, me, me puede resonar en cierto modo como con cosas que pueden pasar así aquí y otras no, porque sencillamente es un nivel de violencia que, por suerte, yo no he visto que nadie experimente aquí, pero algo que pienso es como por la gente que viene a España en pateras, debajo de camiones, como las violencias que sufrimos, incluso las que estamos no tener dónde dormir. Es que tanta violencia, un cuerpo no lo puede aguantar físicamente. Llega un punto en que es imposible. Y es que aguantamos mucho más de lo que nuestro cuerpo puede, o sea, tiene capacidad. Y entonces cuando estabas diciendo todo esto, yo es que me preguntaba, ¿qué secuelas como han quedado en vosotros, en tu hermano, en... Porque es que, ostras, no sé, es que nosotros acabamos de venir de verdad de una semana fatal, donde se ha mostrado que el cuerpo, si lo llevas al límite, y tu cabeza, si la llevas al límite, te va a pedir que pares, de mil formas posibles. Se te va a ir la cabeza, vas a tener enfermedades, lo que sea. Y eso deja secuelas que son muchas veces muy invisibles y muy difícil de trabajar, porque muy difíciles de trabajar, porque para poder trabajarlas primero se tiene que reconocer la violencia que has sufrido, cosa que no se reconoce, y por lo que estás explicando, en vuestro caso es exactamente igual o peor. Entonces, la pregunta ahora, Ayuba, es en comunidad, ¿qué herramientas habéis podido trabajar o tejer para un poquito paliar o yo qué sé, o trabajar como esas consecuencias que te dejan en el cuerpo y en la mente el haber sufrido toda esta violencia y además durante toda la vida? Pues muchas veces también eso me han preguntado, que dónde sacamos como esa fuerza, esa renovación del alma y del ser. Y pues siempre les respondo que cuando veo feliz a mi mamá, cuando la veo sonreír a ella, pues yo creo que esa es como la mejor fuerza que puede existir. También
voy a volver a llorar, porque bueno, también tengo como esa satisfacción de que mi papá falleció hace 3 años y tuvo esa dicha de ver a su hijo libre. ¿Sabes? Como ese momento de verlos a los tres juntos, de que todo lo que hiciste, todo lo que arriesgas, todo, bueno, todas las amenazas, todo lo que se sufre, vale la pena. Ver a las familias unidas, ver a los compañeros que llegan con sus hijos, ver a las esposas reunirse con sus compañeros. Pude presenciar la libertad de dos compañeros y fue un momento tan especial de que llegamos por ellos y no sé, es como esa energía que te inyectan en ese momento de verlos libres. Es una sensación tan bonita, pero cuando antes de las libertades, pues la felicidad de mi mamá era lo más importante para mí. Por eso se luchó hasta donde pudimos, arriesgamos hasta donde pudimos, pero también como algo ya como más técnico de decir en dónde, cómo sanamos nuestro ser. Pues aquí entre las mujeres nos podemos a platicar con mis hermanas, nos contamos cómo nos sentimos, qué necesitamos, y si de plano ya es mucho, pues nos vamos a la montaña, nos refugiamos, nos olvidamos de todo por un día y volvemos a nuestro activismo, porque sabemos que no nos podemos quedar siempre ahí, sabemos que tenemos que regresar, que tenemos que luchar, que tenemos que sacarlos adelante, porque no es justo de que estén pagando pues algo que no hicieron. Y como tantas veces me decía mi mamá, si mi hijo hubiera cometido ese hecho, pues también lo tengo que aceptar, tengo que dejar que pague lo que él hizo. Pero en este caso él no cometió nada, y los muchachos tampoco. Y yo no voy a descansar hasta verlos libres. Entonces, si esa energía tiene mi mamá, que ella es una persona mayor, yo tengo que estar detrás de ella. Y te digo, la felicidad de mi mamá, como es esta fuente de energía pues, que necesito para seguir con mis actividades, para tener esa fuerza, esa alegría, ese ánimo. Y también, por otro lado, también el Centro de Derechos Humanos pues, ha organizado encuentros con familiares, con otras víctimas que vienen de diferentes partes de Chiapas. Somos como 32 familias que están en la misma situación. Y entre nosotras nos cobijamos, nos hablamos, tejemos como esa red, esa solidaridad entre familias, entre organizaciones y otras personas que se han solidarizado con el caso, con los casos, con la lucha de los compañeros, y que también nos han dado ánimo, que durante todo este tiempo hemos encontrado en nuestro camino pues a personas malas que simplemente vieron como un negocio lo que estábamos viviendo, pero también encontramos a esa gente que creyó en nuestra palabra, que cree en la inocencia de nuestros compañeros, que nos brindó esa amistad, que nos dieron esas fuerzas, que nos demostraron que en este proceso pues que no estábamos solas, como pensábamos mucho tiempo, que en este proceso que ha sido pues durante muchos años, pues también hemos visto a esas personas que llegaron, no preguntaron, no juzgaron, simplemente nos brindaron esa mano, ese apoyo, que nos acompañaban en los cerezos, a hacer las visitas, a animar a los compañeros, a animarnos a nosotros como familia. Y entonces se tejió como una familia muy bonita durante todo este tiempo. Y también conversando con ellas, también se logra como desahogarse. También ellos pues nos han enseñado cómo debemos, como llevar ese cuidado entre nosotras, de estarse reportando, de decir voy a tal lugar, por si me pasa algo, pues ya saben en dónde voy a estar, con quién voy a estar. Entonces es como dar como ese mensajito de que estoy aquí, estoy bien, pero también ellos de preguntar si necesitamos algo. Entonces ha sido como esa unión, un lazo muy bonito en todo este proceso, que también pues estamos muy agradecidas porque hasta el momento pues siguen con nosotros.
que nos han apoyado, pues que nos dan ese acompañamiento y nos hacen sentir cobijadas, que nos hacen sentir que no estamos solas, que tenemos a muchos familiares regados por todas partes y eso pues se siente muy bonito, la verdad. Y pues eso, de ahí sacamos un poco nuestra fuerza, este, esos ánimos para seguir adelante. Y pues como te decía, pues afortunadamente ellos están afuera, pero desafortunadamente pues no pueden regresar a su territorio porque existe esta amenaza latente en su territorio. Y pues los compañeros están en diferentes partes de Chiapas, pero afortunadamente bien, ya con algunos ya pues con familia nueva, porque como mencionaba, pues la cárcel destruye esos lazos familiares, pero lo más importante es de que ellos están libres, de que ellos toman sus decisiones, en dónde quieren ir, con quién quieren estar, y pues están a salvo y están bien. Y a mí me gustaría saber también en dónde sacas tus ánimos para la lucha, para estar de pie. Nosotras, yo creo que es un poco igual. No sé, mis padres son del África Central, de Camerún y Guinea Ecuatorial, y creo que también es como una cuestión cultural que también había aquí antes de querer ser más Europa que nada, que es como poner a las maternidades en el centro. Y también es algo que me viene también de mi cultura de barrio, donde nuestras madres, que no sé, yo qué sé, todos los de mi barrio dicen por mi madre, por mi madre, por mi madre lo hago. Y creo que muchas de nosotras sacamos fuerza de nuestras madres porque son quienes nos han cuidado toda la vida. y nosotras tenemos como, y creo que, o sea, yo cuando hablo con todas las compañeras o amigas, queremos como devolver la, la mitad de lo que nos han dado. Y en parte sacas la fuerza de ahí. Y yo personalmente también en el futuro. O sea, muchas veces creo que yo he perdido memoria histórica, mucha memoria histórica que he tenido que buscarla como activamente, que no se nos ha enseñado. Y para mí es como muy importante ir construyendo como espacios en los que, ¿por qué no? Mis hijos o mis sobrinos, yo qué sé, los hijos de mis amigas, mis futuros, puedan encontrar relatos escritos desde lo suyo, desde personas que son como ellos, desde su gente, que es algo que a mí me ha costado encontrar durante toda la vida. Y tener como relatos, música, cultura, saberes desde nuestros barrios, desde escritos por nosotras, relatados por nosotras, el hecho de que podamos dejar algo no sé, a mí me parece como muy reconfortante. El hecho de que podamos dejar algo para que el día de mañana esa memoria histórica sea presente y sea nuestra y que nadie nos pueda quitar lo bailado, pues eso nos da mucha fuerza, la verdad. Pero en general veo que, aunque es muy diferente, las bases de las violencias siempre son las mismas y siempre como que se repiten. Y al final todo es como construir un chivo expiatorio todo el rato y siempre los mismos cuerpos son los que pagan. Y me parece como muy bonito que desde diferentes territorios, de diferentes formas y centrándonos en diferentes cosas, hayan agentes como vivos y cultura viva que intenten generar otras alternativas o luchar contra todo el impuesto. Y no sé, me parece muy bonito y la verdad me ha parecido muy reconfortarte escucharte y me sabe muy mal, perdón, que llores porque hayas tenido que pasar por todo esto. No me lo puedo ni imaginar, la verdad. Pues sí, yo creo que son como esos sentimientos o esas emociones que se quedan, porque sí, como ha sido como una vivencia muy fuerte.
que te paraliza la vida, porque cuando detienen a un familiar, pues es como si detuvieran a toda la familia, apresan a toda la familia, porque en ese momento se paran todos los planes, ya no existe un futuro, sino que en ese momento pues tienes que ponerte a trabajar para buscar dinero y pagar la defensa. Entonces es como un proceso un poco muy complicado, la verdad, pero afortunadamente pues estamos de pie y pues seguimos en el proceso y pues ahora, como mencionaba, pues estábamos en la reparación de daño. Eso quería decirte. Digo, a ver, hablamos de algo con esperanza para acabar. Exactamente. Queremos como ese reconocimiento de las autoridades, de que digan, efectivamente te torturé, te secuestré varios años, te hice daño, que sabemos no lo va a ser una lucha muy difícil, pero mientras nosotros pues tengamos el ánimo, tengamos el coraje, pues vamos a estar, porque no es justo de que varias personas les hayan destruido su vida, porque fueron compañeros entre 23, 24 años que fueron detenidas y salieron de 40, 35 años, entonces fueron muchos años injustos en la cárcel, y que vemos justo como pedir esta justicia, y que no sea una justicia simulada como siempre lo hace, que sea una justicia verdadera, que en el que ellos pues se sientan pues tranquilos, que puedan salir a caminar libremente, tranquilamente, con la cabeza en alto, como siempre lo han hecho, pero con esa justicia delante, y pues nosotros vamos a estar aquí acompañando mientras ellos también decidan seguir en este proceso. Un poco lo que se dice aquí, que es que que se dice en los feminismos de aquí, que es que la vergüenza cambie de lado. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, que la vergüenza cambie de lado y que se identifiquen bien los problemas. Y los problemas no son los cuerpos que aguantan la violencia y que los hemos aguantado históricamente, sino los sistemas que perpetúan que sigamos sosteniendo violencia a niveles estratosféricos e insostenibles. O sea, espero también que en algún momento tu hermano pueda volver a su territorio, porque una de las cosas que parece que recuperar tu libertad también es poder volver a ser y estar donde siempre has sido y has estado, y que te despojen de tu sitio es una de las mayores violencias que te pueden hacer, y es lo que sucede con las migraciones forzosas en la actualidad y lo que está pasando a tu hermano. Y espero que de verdad que esa reparación se dé y que pueda volver a su sitio. Pues esperemos que así sea. Ha sido un placer, Susana. Igualmente, ya quería conocerte.